Hola hermanos y amigos, en esta ocasión estudiaremos la lección número 3 de este nuevo trimestre. Se titula El sábado, un día de libertad. El versículo de memoria dice: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Marcos 2:27. Dios creó el sábado como el acto final de la semana de la creación. Se ha dicho que en el séptimo día Dios no solo descansó, sino también creó el reposo como parte integral del mundo. Por ende, no es de extrañar que el sábado sea uno de los mandamientos en el plan de Dios para su pueblo. A menudo cuando hablamos del sábado, la conversación se traslada rápidamente a cómo guardarlo, qué hacer y qué no hacer en el sábado. Pero por más importantes que sean estas preguntas, necesitamos comprender el papel integral que el sábado debía desempeñar en el mundo y en la vida del pueblo de Dios, como símbolo de la gracia y la provisión de Dios. Como dijo Jesús, el día de reposo sabático fue creado para toda la humanidad. Cuando verdaderamente nos acordemos del día de reposo, este nos cambiará todos los días de la semana. Y como lo demostró Jesús, también puede ser un medio para bendecir a los demás. Y comienza hablando la lección de la experiencia del pueblo de Dios después de haber salido de Egipto, la experiencia de Dios en el desierto, cuando Dios tuvo que proveer para el pueblo el alimento que ellos necesitaban para poder sobrevivir. Entonces dice que después de generaciones de esclavitud y de degradación social, que esa condición pudo infligir en su pueblo oprimido, Dios procuró elevar a los israelitas recién liberados, indicándoles una mejor manera de vivir y dándoles leyes para organizar mejor su nueva sociedad. Venían de estar como esclavos por 400 años en Egipto, pero Dios, al sacarlos, tenía planes diferentes para ellos. Y una de las primeras partes de ese proceso llegó en forma de una lección práctica e instructiva. Y esta llegó como la experiencia del maná. Dice que cuando Dios le dio a su pueblo el maná, el pan que descendió del cielo por 40 años. Por 40 años Dios alimentó a su pueblo y le dio instrucciones, cómo debían recogerlo y cómo debían de usarlo. Y en el libro de Éxodo capítulo 16, del 16 al 18, dice de la siguiente manera: esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza. El gomer era la medida en que cada israelita debía de recoger para su alimento diario. Dice: conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Dios los instruyó por medio de la experiencia del maná, que cada mañana amanecía en el suelo del campamento el maná, que descendía del cielo todos los días. Y dice: la lección para los israelitas y para nosotros fue que Dios ha provisto lo suficiente para su pueblo y su creación. Si tomamos solo lo que necesitamos
y estamos preparados para compartir lo que nos sobra con los demás, todos serán atendidos y provistos. Dios le dio a su pueblo en el desierto, y esa lección es para nosotros, que debemos de tomar lo necesario. Y claro, eso es parte de la temperancia en el pueblo de Dios, porque de repente muchos, y yo me incluyo, de repente abusamos de la porción alimenticia que Dios nos da cada día. Tomar solo lo suficiente para el día requería que el pueblo confiara en que habría más el día siguiente. Dios quería que el pueblo confiara en Él, que al día siguiente iba a haber maná para ellos. Dios quería mostrarles una vida de confianza, generosidad e intercambio. Pero algo muy interesante pasó, y se registra ahí mismo en el capítulo 16, los versículos 22 y 23. Dice, pero también había otra dimensión más notable en esta práctica. Cada viernes, una doble porción de maná aparecía en el suelo. Y ese día, y solo ese día, el pueblo debía recolectar maná adicional en preparación para el sábado. Le dijo Dios a Moisés, el sexto día van a recoger doble porción, porque el sábado no va a haber. Mire qué tremenda instrucción, qué tremenda enseñanza acerca del sábado. Entonces el pueblo recogía el viernes, el sexto día recogían 2 gomeres. Recogían 2 gomeres, uno para el viernes y otro para el sábado. La disposición especial para el sábado se convirtió en una forma adicional para que aprendieran a confiar en el Señor para todas sus necesidades. Dios le enseñó al pueblo de que Él era el Dios que les proveería todo lo necesario. Esta porción extra de maná, un acto de gracia por parte de Dios, les permitió disfrutar aún más del descanso que Dios les había prometido en el día de reposo sabático. Qué maravilloso, ¿no? Que Dios, así como les proveyó a los israelitas en el desierto, también a nosotros, hermanos, también a nosotros, hermanos y amigos, Dios nos quiere enseñar de que Él es nuestro proveedor. Pero la lección habla de que hay 2 razones por las cuales guardar el sábado. Hay 2 razones. Y la primera razón se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 20, del 8, versículo 8 al 11. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En este pasaje bíblico encontramos una de las razones por las cuales se debe de guardar el sábado como día de reposo. ¿Por qué? Porque dice que en 6 días hizo Dios todo lo que existe, hizo la tierra, hizo todo lo que existe. Dice, entonces debemos de guardar el sábado porque Dios es nuestro creador. ¿Por qué? En 6 días hizo todo lo que existe. Y en el libro de Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio capítulo 5, versículo 12 en adelante, dice lo siguiente: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú.
Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Y entonces aquí se encuentra la otra razón por la cual debemos de guardar el sábado, porque Dios es nuestro Redentor. Dios es nuestro libertador. Dos razones: porque Dios es nuestro Creador y porque Dios es nuestro Redentor. Esas son las dos razones por las cuales debemos de guardar el sábado como día de reposo. Recordar es una parte importante de la relación que Dios busca restablecer con su pueblo. Una relación centrada en el hecho de que Dios es nuestro Creador y nuestro Redentor. Dice: al salir de una tierra dominada por tantos dioses falsos, los israelitas debían recordar el verdadero papel de Dios como Creador. El sábado fue una forma trascendental de hacer esto, e hizo que todo fuera más significativo en el contexto del ciclo semanal de proporcionar maná extra el viernes, un poderoso ejemplo de su poder creador. En la versión de Éxodo, ya lo dijimos, Dios aparece como nuestro creador, y en la versión de Deuteronomio como nuestro redentor. Dice, también el sábado Dios lo dio como una señal para su pueblo. En el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, dice: y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. El sábado es la señal que Dios puso entre él y su pueblo. Dice, y como hemos visto, esto nunca fue solo para este grupo de personas. El argumento de las religiones que no guardan el sábado es que el sábado fue hecho para los hebreos. Pero no, Dios no estaba pensando solamente en los hebreos cuando dio el sábado, porque Dios no es selectivo, no hace acepción de personas, sino que el Señor pensó en toda la humanidad. Sobre la base de esta relación, debían establecer un nuevo tipo de sociedad que fuera amable con los forasteros y una bendición para el mundo en general. Dios pensó en todos, por eso dice que el sábado fue hecho para el hombre, no solamente para los judíos, porque el Señor, cuando estableció el sábado, allá en Génesis 2 del 1 al 3, al final de la creación, todavía los judíos no habían sido llamados por Dios como pueblo. Eso lo hizo el Señor después. Dice, al guardar el sábado como una forma de recordar y celebrar nuestra creación y redención, podemos seguir creciendo en nuestra relación, no solo con el Señor, sino también con los que nos rodean. Dios es misericordioso con nosotros. Por lo tanto, tenemos que ser misericordiosos con los demás. El guardar el sábado debe servir de inspiración para otros. Y esto del sábado ha sido mal entendido, porque la gente acostumbrada a ganar dinero y a atesorar dinero, la gente cuando se le dice que no hay que guardar el sábado, lo primero que la gente piensa es que va a dejar de ganar dinero. Pero Dios lo que pensó es que el hombre reposara, es que el hombre recobrara fuerzas en el sábado. Y claro, cuando la gente no guarda el sábado, no sabe lo que eso significa. Pero cuando el sábado es parte de la vida de uno, yo al menos puedo testificar que el sábado es una bendición en mi vida y en la vida de mi familia. Pero el sábado, mis queridos hermanos y amigos, es un día de igualdad. En el sábado todos somos iguales delante de Dios. Dice, algo que es evidente en una lectura rápida de los 10 mandamientos en Éxodo 20 y Deuteronomio 5,
es que el cuarto mandamiento es por lejos el más detallado. El cuarto mandamiento es el que más detalles tiene. Dice, mientras que algunos mandamientos se registran en tan solo 3 palabras y algunos solamente en 2 palabras. No matarás, no hurtarás. El sábado dice que el cuarto mandamiento da espacio al por qué, al cómo y al quién para recordar el día de reposo. Es interesante, ¿no? Pero entonces volvemos a leer Éxodo 20 del 8 al 11 cuando habla acerca del sábado. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, ¿verdad? Entonces el Señor en Éxodo 20, lo leemos de nuevo, Éxodo 20, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Y el Señor dice, no hagas obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni aun las bestias, aun los animales, los extranjeros, los esclavos. El Señor pensó en todos ellos. El Señor no pensó solamente en determinado número de personas, sino que pensó en los más vulnerables de la sociedad. ¿Y quiénes son los más vulnerables? Siempre han sido los esclavos, los siervos, los extranjeros y aún los animales. El Señor dijo, no como una prohibición, porque los mandamientos la gente los ve como una prohibición. No, el Señor es un ser generoso, un ser misericordioso que pensó en el bienestar del hombre. Porque el cuerpo humano, mis queridos hermanos y amigos, es como una máquina, ¿verdad? Entonces, y el descansar, el cuerpo recobra las fuerzas. Entonces Dios pensó en eso. Considerando en primer lugar, dice, a los miembros más débiles y vulnerables de la sociedad, los que más necesitan descansar en el tiempo de la esclavitud. O sea, ahí no habían regulaciones de descanso. La gente trabajaba todos los días de sol a sol. Entonces Dios pensó en el esclavo, pensó en el extranjero, que el extranjero también necesita descansar. Y la bestia de carga se destacan especialmente. Dios pensó en todos ellos. En el descanso del 7º día, los menos privilegiados, incluso los animales que no pueden hablar, encuentran un aliado. Imagínese usted, los pobres caballos, los burros, los bueyes. Duro, como los animales trabajan en el campo. Imagínese qué felices se han de sentir los animales cuando llegue el sábado, que no tienen que andar cargando de repente 2 personas, se suben a un caballo. Y el pobre burro, el pobre burrito, si el dueño está pasado de peso, el pobre burro sufre. Pero Dios les concedió a ellos también el día de reposo para que descansaran. El mandamiento se centra especialmente en instar a que el sábado sea un día para que todos lo disfruten. A la luz del sábado, todos somos iguales. Si eres un empleador durante la semana, no tienes ninguna autoridad para hacer que tus empleados trabajen en sábado. Y eso porque Dios también les dio un día de descanso. Si eres empleado o incluso un esclavo por el resto de tus días, el sábado te recuerda que Dios te ha creado y redimido por igual. Y Dios te invita a celebrar esto de una manera distinta a tus deberes habituales. Incluso los que no guardan el sábado, los extranjeros que llegan de visita a tu casa, tienen esa bendición y es una oportunidad para poder testificar delante de ellos. Si alguien llega a nuestra casa en sábado, hay que testificarle, hay que enseñarle que nosotros, ese día es especial, porque es el día que Dios escogió. No vamos a cometer el error en sábado
de llevarlos de compras, o de llevarlos a Disneylandia, o de llevarlos a la montaña mágica. No, hay que enseñarles. Ese fue el error del rey Ezequías, cuando vinieron los babilonios a visitarle. Él no testificó de Dios, pero nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo. Esta idea había sido un cambio notable de perspectiva para los israelitas, que recién salían de su experiencia de esclavitud y marginación. Ahora que debían establecerse en una tierra nueva, Dios no quería que adoptaran los hábitos de sus ex-opresores. Dios quería que ellos no oprimieran a nadie. Además de darles leyes detalladas para su sociedad, les dio a ellos y a todos nosotros un poderosísimo recordatorio semanal de cuán iguales somos todos ante Dios. El sábado somos iguales, no hay diferencia. Pero también el sábado es un día de sanidad. Mire qué interesante, ¿no? En tiempos de Jesús, cuando Jesús llegó a esta tierra, el sábado los líderes religiosos lo habían convertido en una carga. Tremendo. Al sábado se le habían agregado una serie de reglas que en ningún lugar de la Biblia se encuentran, sino que los líderes religiosos de aquel tiempo, especialmente la secta de los fariseos, estos le habían agregado al sábado una serie de reglas penosas para el que guardaba el sábado. Entonces dice, en lugar de un día de libertad e igualdad, el sábado se había convertido en un día de reglas y restricciones humanas y tradicionales. En aquellos días, Jesús se alzó contra esas actitudes, especialmente cuando le eran impuestas a los demás. Jesús vino, Él no vino a cambiar nada. La idea de las otras religiones es que Jesús vino a cambiar el sábado por el domingo. Y el cambio del domingo por el sábado no lo hizo Dios, sino que lo hizo un emperador romano llamado Constantino. Él se infiltró a la iglesia cristiana pretendiendo que se había convertido, pero Satanás lo estaba usando para cambiar el santo día de Dios por el domingo tradicional. Entonces dice, es muy interesante que haya hecho esto, sobre todo al sanar varias veces en el día de reposo. Dios se propuso, porque los judíos, los fariseos, le tenían prohibidas tantas cosas a la gente, a los hermanos, de que Jesús vino y empezó a hacer lo que según ellos no debía de hacerse. Jesús empezó a sanar en el sábado. Parece que Jesús realizó intencionalmente estos milagros en sábado, en vez de cualquier otro día, para demostrar algo importante acerca de lo que se debería hacer el sábado. A menudo en estas historias, Jesús hizo comentarios acerca de la conveniencia de sanar en el día de reposo. Y con frecuencia los fariseos utilizaron sus declaraciones como excusa para promover sus planes para que Jesús fuera asesinado. Cuando Jesús sanaba, los fariseos estaban ahí siempre para acusarle. Y la Biblia tiene esas historias. Por ejemplo, en el libro de San Mateo, capítulo 12, del 9 al 13, encontramos a Jesús en el templo sanando a un hombre que tenía una mano seca. Mateo 12, del 9 en adelante, dice, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, Jesús, a la sinagoga de los judíos. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y le preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja?
Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Y Jesús le dijo al hombre, y le restituyó su mano, le sanó su mano que la tenía seca. Y en San Marcos capítulo 1, versículos del 21 al 26, encontramos también, dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, era sábado. Jesús hacía los sanamientos en sábado, con intención, porque les quería enseñar a los líderes religiosos de ese tiempo de que se podía hacer el bien en sábado. Dice, entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Entonces dice ahí la historia, sigue diciendo, de que había un hombre ahí en el templo con un espíritu inmundo. Estaba poseído por el diablo. Pero Jesús dice que inmediatamente cuando se puso frente al hombre, le dijo el espíritu inmundo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo inmediatamente abandonó a aquel hombre que había sido poseído por el enemigo. Y también en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, del 1 al 16, encontramos la experiencia, San Juan 9, del 1 al 16, encontramos la historia del ciego, un ciego de nacimiento. Y cuando Jesús pasó ese sábado con sus discípulos, los discípulos le preguntaron, maestro, ¿y él pecó o sus padres para que haya nacido ciego? Y Jesús les dijo, ni una cosa ni la otra, ni él pecó ni sus padres, sino que él está así para que el poder y la gloria de Dios se manifiesten. Entonces dice que Jesús escupió en tierra, hizo lodo y le untó lodo en los ojos al ciego y lo envió a que se lavara en un estanque que se llamaba Siloé. Entonces dice que el hombre obediente a Jesús fue a ese estanque y se fue a lavar y regresó viendo. Y era sábado. Y ahí estaban los curiosos diciendo, bueno, ¿y no es este el que se ponía a pedir aquí limosna? Y lo llevaron con los fariseos. Y los fariseos condenaban a Jesús porque Jesús sanaba en sábado. O sea, lo que Jesús vino a hacer es a enseñar de que en el sábado, Él no vino a cambiar el sábado. El sábado sigue siendo el día del Señor. Lo que Jesús vino a enseñar es que se puede hacer el bien en sábado. Porque incluso hoy en día hay hermanos en las iglesias que tienen ese espíritu fariseo, que le recargan al sábado y se vuelven demasiado estrictos con el sábado. Yo lo que siempre he dicho es que el sábado hay que obedecerlo, porque es un día santo. Es un día santo dado por Dios para su pueblo. Pero claro, de repente alguien puede limitarse. También nos encontramos hoy con el otro extremo. Hay gente que ya no respeta el sábado, fíjense, hay hermanos que ya no respetan el sábado. El sábado hacen lo que quieren. Y cuando de repente se le comenta a algún líder de la iglesia, el líder de la iglesia dice, no hay problema, hermano. O sea, nos hemos vuelto liberales, estamos ahora en el otro extremo. Los fariseos eran muy estrictos y nosotros nos hemos vuelto liberales. Tenemos que balancearlo. Y si la santa palabra de Dios dice que el sábado es el día de descanso, ¿y cuándo comienza? A la puesta del sol del viernes y termina a la puesta del sol del sábado. Y ese día no nos pertenece, ese día es de Dios, y ese es mi punto. Y a mí algunas veces me han acusado de fariseo por defender la palabra de Dios, pero es diferente, el fariseo actúa de manera diferente. Jesús confirmó que el sábado es importante.
Necesitamos de marcar las horas del día de reposo para que sea especial y permitir que este tiempo semanal sea una oportunidad para hacer crecer nuestra relación con Dios, nuestra familia, nuestra iglesia y nuestra comunidad. Y el sábado, en el sábado, dijo el Señor, hay que ayudar a los que sufren, hay que visitar a los enfermos. Si de repente, viniendo yo para la iglesia, un vecino me pide que lleve a su pariente al hospital, yo no lo voy a dejar ahí muriendo solo porque yo vengo para la iglesia y es sábado. No, tengo que ir y hacer bien en el sábado. Ahí dice que asistir a los que sufren, a los tristes. Entonces dice que el sábado fue dedicado al descanso y al culto religioso. Eso es lo más importante. Pero todo asunto secular debía ser suspendido. Pero las obras de misericordia y benevolencia estaban en armonía con el propósito del Señor. Aliviar a los afligidos y consolar a los tristes es un trabajo de amor que realmente honra el santo día de Dios. Esto se encuentra en el libro Ministerio de la Bondad, página 81 del Espíritu de Profecía. Entonces, pero ahora viene otro asunto importante. Descanso sabático para la tierra. Fíjese, Dios no solamente pensó en los seres humanos, también la tierra. Y Dios dice que, como hemos visto, el sábado estaba muy arraigado en el ciclo de vida de la nación israelita. Pero el principio del sábado no solo era un día a la semana, también incluía un descanso especial cada séptimo año, que culminaba en el año de jubileo, que estudiamos la semana pasada, después de 7 series de 7 años, es decir, cada 50 años. Entonces, en el libro de Levíticos, capítulo 25, del 1 al 7, encontramos las instrucciones de Dios en cuanto al año sabático, donde la tierra debería de descansar. Y dice la palabra de Dios, 25, 1 al 7. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer. A ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal, y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Dios le ordenó, Dios determinó de que la tierra debía de descansar cada 7 años. Cada 6 años los israelitas sembraban sus alimentos, cosechaban sus frutos, pero el 7º año la tierra descansaba. Y mire qué interesante, que la tierra, dice lo que producía la tierra por sí sola, fíjese qué interesante, ese iba a ser el alimento para el pueblo. Qué interesante, ¿no? El año sabático permitía que las tierras agrícolas quedaran en descanso durante todo el año. Es un acto notable de mayordomía de la tierra y la sabiduría de cómo una práctica agrícola ha sido ampliamente reconocida. El 7º año era también importante para los esclavos. Los esclavos eran liberados cada 7 años. En el caso de que alguno de los israelitas se endeudara tanto como para venderse como esclavo, sería liberado el 7º año. Interesante. Las deudas eran perdonadas en el 7º año. O sea que Dios, todas las leyes que ha dado han sido para beneficio de su pueblo.
Al igual que el maná que Dios proporcionó a los israelitas en el desierto. No sembrar cultivos por un año era un acto de confianza en que Dios proporcionaría suficiente el año anterior y en que vivieran de lo que el terreno producía por sí solo el año sabático. Yo me he puesto a pensar y le pregunté a mi esposa y a mi hija que qué pasaría con nosotros si practicáramos esto, ¿no? Que cada 7 años dijéramos, bueno, no vamos a trabajar. Dios nos va a proveer, así como proveyó para su pueblo, ¿verdad? Entonces, esa sería la manera en que nosotros pudiéramos confiar en Dios, más que en un año, pues bueno, el Señor va a proveernos. Entonces dice que cancelar las deudas era un acto de misericordia, pero también un acto de confianza en el poder de Dios para satisfacer sus necesidades. En cierto sentido, el pueblo necesitaba aprender que no tenía que oprimir a los demás para poder mantenerse. Lamentablemente, las leyes de Dios no se han guardado y el mundo ha llegado a ser lo que Dios no quería que fuera. Igualmente, la observancia contemporánea del sábado debe ser una disciplina espiritual que transforme todos los demás días. En el sábado debemos de aprender a vivir de tal manera, y esta manera de vivir debemos de llevarla al resto de la semana. Lamentablemente, durante la semana, nuestro diario vivir, ojalá que sea como en el día del sábado. En un sentido práctico, el sábado es una forma de vivir las instrucciones de Jesús, de buscar primeramente su reino. Dijo Jesús en San Mateo 6, 32 y 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que tú necesitas te serán añadidas. Dios sabe lo que necesitamos. Lo que pasa es que nosotros no confiamos en Dios. Confiamos más en las cosas materiales. Confiamos más en el amigo que nos recomienda en el trabajo. Pero el Señor en su palabra nos enseña que debemos de confiar en Él. Que si tenemos una necesidad, Él es nuestro Padre y Él nos la va a suplir. Jesús les declaró que la obra de aliviar a los afligidos estaba en armonía con la ley del sábado y en armonía con la obra de los ángeles de Dios, que siempre están descendiendo y ascendiendo entre el cielo y la tierra para servir a la humanidad doliente. Y el hombre también tiene una obra que cumplir en sábado: atender las necesidades de la vida, cuidar a los enfermos, proveer a los menesterosos. No será tenido por inocente quien descuide el alivio del sufrimiento en sábado. Es que es sábado, no, hoy no puedo yo ayudarle a nadie, es sábado. Dios, los fariseos eran así, no, o sea, no les importaban los necesitados. O sea, era sábado y había que ser estricto. El santo día de reposo fue hecho para el hombre, y las obras de misericordia están en perfecta armonía con su propósito. Y el hombre también tiene una obra que cumplir en sábado: atender las necesidades de la vida, cuidar a los enfermos, proveer a los menesterosos. No será tenido por inocente quien descuide el alivio del sufrimiento en sábado. El santo día de reposo de Dios fue hecho para el hombre, y las obras de misericordia están en perfecta armonía con su propósito. Dios no desea que sus criaturas sufran una hora de dolor que pueda ser aliviada en sábado o cualquier otro día. Esto se encuentra en el deseado de todas las gentes, 176, 177. Y sigue diciendo en la lección. Dice, la historia del maná ejemplifica el principio de tomar solo necesario de nuestra provisión de alimentos dada por Dios para satisfacer nuestras necesidades y así evitar el desperdicio. Hay gente que desperdicia la comida, terminan su comida y a la basura todo lo que sobra, pudiendo ser guardado y llevarlo a los necesitados. A los israelitas les costó confiar en este principio al comienzo.
En lugar de creer que Dios repetiría el milagro el día siguiente, algunos acumularon maná adicional que no necesitaban y de esa forma intercambiaron el milagro de Dios por gusanos. Dios dijo que no guardaran de nada de lo que tomaban cada día, no guarden para mañana. Y algunos fueron desobedientes y guardaron maná para el día siguiente y se les engusanó. Dice, sí, el sábado es un día para sanar. 7 de los milagros de sanidad que Jesús realizó tuvieron lugar en el día de reposo. Y dice que es interesante que los judíos practican, como claro, a ellos se les dio el sábado en un inicio, a nosotros vino después. Dice que los judíos al final de cada sábado tienen una ceremonia que le llaman la ceremonia de Abdalá judía, que marca el fin del sábado. Dicen que al final de cada sábado los judíos ponen en un plato pequeño, ponen un vaso vacío y lo llenan de jugo de uva o de vino. Y dice que el vaso se rebalsa y se desborda. Esto dice, este acto representa la creencia de que el sábado ha desbordado en gozo y bendición para la familia. También dice que hacen pasar una cajita llena de especias aromáticas. Y a esta le llaman, dice, besamín. Y dicen que esta cajita se la pasan ellos al final del sábado uno tras otro. Y cuando se van pasando la cajita esta, dicen que la fragancia del sábado permanezca contigo durante la próxima semana. Qué interesante, ¿no? Entonces, hermanos y amigos, es interesante que Dios quiere que la fragancia o el sabor sanador del sábado vaya con nosotros el resto de la próxima semana y podamos ser bendición para los demás. Así es que, mis queridos hermanos y amigos, la invitación siempre es que sigamos estudiando la palabra de Dios, porque aquí encontramos las enseñanzas para nuestra vida. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro que moras en los cielos, te damos gracias, porque nos has permitido, Señor, estudiar esta escuela sabática que habla acerca del sábado. Ayúdanos, Señor, a nosotros como miembros de esta iglesia que guarda tu santo sábado. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos a guardar el sábado conforme a tu mandamiento, para que podamos ser testimonio de aquellos que no lo guardan. También ayúdanos a hacer el bien en el santo sábado. Ayúdanos a olvidarnos de nosotros mismos y a pensar en los demás. Gracias, Señor. Lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén.